Del 20 al 24 de abril se celebra la segunda edición de las jornadas dedicadas a Leonor Izquierdo. Para conocer este evento nos acompañan Carolina Riera, que es autora del Diario de Leonor. Buenas noches. Hola. También Ángel Lorenzo, que es ponente sobre la ruta de Leonor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y también Alejandra Mateos, que en este caso es autora del Hijo del Barbero. Buenas noches. Buenas noches. Para comenzar esta entrevista me gustaría conocer primero cuál es vuestra vinculación con Leonor. Comenzamos contigo, Carolina. Vale, bueno, pues digamos que a Leonor he llegado por dos caminos. Uno por el literario, primero como estudiante, apasionada con la profesora de literatura y por tanto con la materia, luego estudio literatura. Y bueno, después de haber conocido en el bachillerato a Antonio Machado, que estaba en el temario de la selectividad y tal, pues durante la carrera, pues digamos que amplié el conocimiento y cada vez me gustaba más. Soy un amante de Campos de Castilla y de la poesía machadiana. Y después, por otro lado, amante del camino, muy machadiano también, pero siendo sincera, de caminar y pertenezco a una generación que se pusieron de moda las rutas literarias. Podías participar haciendo proyectos y se te adjudicaban rutas, pero como soy de Ibiza y la Ibiza desconocida, que todo el mundo cuando habla de Ibiza habla de la Ibiza turística, digamos que sobre todo trabajé en la Ibiza de los años 30, especialmente el 32, que es cuando acoge a Walter Benjamin, el filósofo berlinés, estuvo Albert Camus, estuvo en la Guerra Civil más tarde, después Rafael Alberti y María Teresa León, y digamos que hice todo lo que pude como ya profesora de literatura en Ibiza, en trabajar con mis alumnos pues la ruta de Alberti, María Teresa León, Walter Benjamin, todas estas rutas permitían un poco hacer ejercicios como si estuviésemos en la institución libre de enseñanza y trabajar al aire libre. ¿Qué quise después? Pues como me gustaba tanto y me gusta la poesía de Antonio Machado y sentía un gran interés por la interlocutora de Antonio Machado, que era su mujer, pues profundizar en ella, y eso me hizo pues crear la propia ruta de Leonor, si me lo permite aquí mi compañero. Y la ruta de Leonor me hizo saltar de Ibiza, un lugar que aparentemente no tiene nada que ver con Soria, pues a Sevilla, Madrid, Soria, y acabé en París, que es donde he contextualizado el Diario de Leonor como una lección después de haber saltado de oca a oca por los lugares más emblemáticos de la vida de Leonor. Y en ese momento noté que juntaba mi pasión por la ruta literaria y Antonio Machado. Y en tu caso, Ángel, ¿cuál es esa vinculación? Pues mira, evidentemente como soriano todos conocemos a Leonor porque conocemos a Machado y siempre está por ahí la figura de esta mujer, ¿no? Pero en el caso concreto que nos atañe ahora mismo, al ser amigo de Jesús Bozal, que es el alma mater de estas jornadas, de este ciclo de conferencias, de este simposio, pues ya en una ocasión me dijo para hacer una exposición que se titulaba Los castillos de Leonor, que como sabemos Leonor era hija de guardia civil, por lo tanto siempre habitó hasta los 13 años, me parece que fue, en sitios emblemáticos que eran las casas cuarteles, que pueden ser castillos, palacios, etcétera. Entonces iba de eso, ¿no? En mi caso como castillero de guardia, pues esa fue la charla, ¿no? La segunda con Jesús Bozal fue también con el tema de Machado, en este caso los castillos de Collur. Collur es una ciudad en la actualidad francesa, no siempre ha sido así, antes pertenecía a la corona española, y en Soria sobre todo es conocida por que es donde están los restos de Machado. Sin embargo, Collur es mucho más que esto, porque a nivel castellológico pues tiene una riqueza inconmensurable. Entonces la charla aquella fue Los castillos de Collur, y en este caso, dentro de este ciclo muy amplio, pues es los paseos de Leonor, que es aquellas localidades en las que estuvo Leonor antes de recabar en Soria, que eso ya de por sí sería una cosa especial, pues tener en cuenta que nació en Almenar, estuvo en Ágreda, en Monteagudo de las Vicarías, en Ciria, en Gómara, en todos esos sitios
Jesús me dice, bueno, tú cuéntanos algo que no sea muy conocido y que pueda llamar la atención del espectador, ¿no? Y como hay muchas cosas que a mí también como curioso, siempre que vas por ahí te fijas, pues evidentemente las hay. Entonces la charla del viernes, en mi caso, que es muy cortita, pero bueno, pues se trata de eso, ¿no? Los paseos que en base a esto que acabo de decir nos puede sugerir los sitios donde vivió Leonor. ¿Y en tu caso, Alejandra? Bueno, yo es que soy soriana, muy soriana, o sea, soriana de Románico, de Ribera del Duero, entonces no recuerdo, Machado lo das desde siempre en Soria y siempre me ha gustado. Y yo creo que teniendo 13 años escribí una frase, él la amaba pero el poeta la enamoró con sus versos, ahí fue como la idea de lo que luego escribí mucho después, que es El hijo del barbero, que es Machado el que da la pista y la niña que yo quiero ahí preferirá casarse con un mocito barbero. Entonces el personaje principal del libro es Manuel, que es el enamorado de Leonor, un novio que pudo ser, pero en realidad aparte de él los protagonistas son Machado, apareciendo muy poquito, Machado en el libro solo dice hola, buenos días, y Leonor. Y entonces cuando Jesús me dijo de las jornadas, digo, claro, es que yo de Leonor he investigado mucho, sé mucho y a Leonor hay que darle la importancia que tuvo. No es niña, no es musa, es una mujer que también existe aparte de Machado. Me quedo con este último mensaje, que el objetivo de estas jornadas es conocer mejor a Leonor, ¿no? En su identidad propia, más allá de Machado. A través de tus investigaciones, por ejemplo, Carolina, ¿cómo describirías a Leonor? A Leonor, bueno, más que describir a Leonor, yo puedo hablar de lo que cuando decido escribir sobre Leonor a través del género diarístico, sé las características técnicas de un diario. Entonces, ser Leonor me exigía un registro lingüístico. Si le quería dar verosimilitud, la veracidad que merece está puesta a escribir el diario de Leonor, porque es mi voz, pero no tiene que ser que sale del alma de Leonor, y la gramática, la sintaxis se tiene que adecuar a quién era Leonor. Por lo tanto, empiezo a investigar quién era Leonor para llegar a tener un registro lingüístico que es acorde con esa personalidad. Por lo tanto, lo que pasa es que cuando una mujer escribe un diario, que Leonor escribiese un diario en 1911, hay que pensar que en ese momento muchas mujeres habían descubierto el pánico de un cuaderno y una hoja en blanco donde puedes volcar tu intimidad y revivir tu propia vida. Porque lo que tiene el diario es una técnica de crecimiento, porque el diario se escribe a posteriori de lo ocurrido, por lo tanto es revivir. Ese ejercicio de revisión de que Leonor, niña soriana, inteligente, sensible, compañera de Antonio Machado, esposa, estuviese en París en 1911 y escribiese un diario, es una revolución. Es una revolución y es un crecimiento asegurado. Entonces, yo tenía que saber que a lo largo, si el diario dura 7 meses, tiene que haber un crecimiento. ¿Cómo manifiesto ese crecimiento de Leonor? Obviamente a través de la técnica gramatical. Si al principio son oraciones simples, breves, con repeticiones, a medida que nos vamos acercando al mes de septiembre hay subordinación ya. ¿Por qué? Pues porque hay una categoría de pensamiento más profundo que necesita el conector, el por qué. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado trabajar en este diario? Mucho tiempo. Yo empecé hace muchos años a viajar, a investigar sobre Leonor y además nunca tengo prisa. He escrito mientras otras novelas y ahora el diario de Leonor ha salido. He tenido además la suerte de tener a Jesús Bozal como amigo y ha hecho la traducción al francés también con Jacques Sorel, francés, profesor de la Universidad de Perpiñán, y entonces
hemos considerado que era un momento de sacar el diario en las dos lenguas, ya que todo se desenvuelve en París. La ilusión sería que los alumnos franceses acaben leyendo el diario, porque al fin y al cabo se desarrolla la mayor parte en los jardines de Luxemburgo. Mencionaba ahora mismo Carolina esa amistad, ¿no?, que hay entre todos los que forman parte de estas jornadas. Supongo que también es un punto de encuentro para vosotros, para todos los aficionados a la figura tanto de Machado como de Leonor. Sí, efectivamente, porque el hecho en este caso de Jesús Bozal, que es el alma mater de todo esto que ahora mismo está ocurriendo en Soria, pues él sí que es, como digo, el centro, frente o al lado, de forma circular, estamos ahí unos cuantos alrededor, y el círculo es muy interesante. Todas las personas y todos los personajes, personalidades que estamos allí, pues son muy curiosos. Entonces, bueno, eso es un bien en sí mismo, ¿no? Es una suerte estar en estos círculos, y es una suerte tener este tipo de actividades culturales. Porque ayer mismo, este lunes, fue la ponencia inaugural. No sé si tuviste en tu caso, Alejandra, la ocasión de poder acudir. Sí, yo estoy siguiendo todas ahí fielmente, y es súper interesante porque con toda la investigación que yo llevo detrás, porque el libro es una reedición, y antes no había IA, que le decías oye, dime no sé quién. Fue mucha Biblioteca Nacional, entrevistas con la sobrina de Machado, que era una mujer encantadora, y entonces te vas enterando de más cosas, y más cuando se trata de Leonor, que es un poco escurridizo, porque tienes ahí que ir tirando de un sitio, de otro, y dan datos tan concretos y tan bien documentados, que es enriquecedor. Y también lo que me gusta de las jornadas es que igual uno da un punto de opinión, otro da otro, y no pasa nada porque se solapen o incluso se contradigan. O sea, yo, por ejemplo, mañana hablaré de que Leonor no es musa, no es niña, y en estas jornadas he oído mucho la musa de Machado. Yo creo que la musa de Machado era Soria, no Leonor, porque si os dais cuenta hay muy poquitas poesías de Leonor, y no hay una pupila azul, no hay unos labios de fresa, no hay un cabello bruñido como el oro, y si no hubiese esa foto de boda no sabríamos cómo es Leonor. Machado era muy intimista, y además a Leonor solo la nombra en una poesía. No ves Leonor, los álamos. En todo lo demás lo sabemos que era su mujer, porque se sabe, pero es muy intimista. En ningún momento él quiso elogiar, ni cantarle al amor, ni elogiar su belleza. Ella era sobre todo su compañera, era la persona que le acompañaba. No era en una época en la que a lo mejor un gran escritor tenía una mujer que le ayudaba, le apoyaba. Eso era muy típico. La mujer de Gaya Nuño está totalmente silenciada y es una poetisa excepcional, pero era un poco, estaba detrás de su marido. Machado tenía en cuenta a Leonor. Leonor le cambió. Entonces, por eso tampoco me parece musa, pero sí, musa es Soria, son sus paisajes, sus ríos, sus gentes. Él estaba enamorado de sus gentes. Y Leonor tampoco era niña, porque 13 años de antes no son 13 años ni de ahora, y más en Leonor, que había tenido una vida muy intensa, muy de aquí para allá. Entonces yo quiero ver esa Leonor que pese a todo era alegre, era algo tímida, pero era tan curiosa que vencía su timidez y era capaz de preguntar, oye, ¿has estado en París? Oye, ¿y quién es Rubén Darío? Ala, y hablas de Unamuno, ese no es un... Yo me lo imagino así, deslizándole preguntas a Machado, y ahí empieza pues esa conexión. Esta niña en una Soria, más del 60% de las mujeres eran analfabetas, y una mujer me está preguntando y se está interesando por cosas que nadie me ha preguntado. Y entonces ahí empezó el vínculo y ahí empezó a gestarse el amor. Es bonito también ver la visión, ¿no?, de cada uno de los ponentes que tiene sobre Leonor. Además, en tu caso, Carolina, creo que no es la primera vez que participas en estas jornadas, que ya estuviste en la primera edición. Sí, ya estuve en la primera edición. También ya conocía a Jesús Bozal y me invitó. Y había publicado una novela en 2017, Eve. Y Eve es Leonor Izquierdo. El apelativo es
Hebe era una diosa mitológica cuyo poder consistía en escanciar el vino a los dioses, y esa escanciadora de vino, que me la imagino así, lo que conseguía era devolverles la juventud. Entonces, titular la novela Hebe era un guiño al que supiese leerlo, ¿no? Como Leonor lo que hizo es devolverle la juventud a Antonio Machado, porque es una explosión poética a partir de Leonor. Y Jesús Bozal había leído la novela y entonces me llamó para presentarla. Hemos conocido un poco cuál es vuestro papel dentro de estas jornadas. En tu caso, Ángel, decías que el viernes mencionarás varias anécdotas que has conocido. ¿Nos puedes contar alguna de ellas? Sí, bueno, en este caso mi función es sobre todo patrimonial, es decir, el sitio en el que vivió Leonor, pues contar cosas de él, ¿no? Antes de empezar el programa estábamos hablando de que yo presumo, es así, presumo, de que he estado en una de las cocinas donde Leonor desayunaba todos los días, porque en Gómara, todavía en la casa cuartel de la Guardia Civil, que en su caso fue, ahora ya tienen otro edificio, está prácticamente como estuvo cuando estaba Leonor. Entonces, cuando fuimos a verla, recorrimos las diferentes viviendas para verlas todas. Creo que había, si no recuerdo mal, tres viviendas, 3 cocinas. Por eliminación he estado en la cocina donde comía Leonor. Entonces, bueno, ese tipo de anécdotas es muy bonito, porque cuando estás por ese edificio y ves aquello, ves en las condiciones que vivían. Ahora pensamos, y pongo el ejemplo que lo he hecho más de una vez, en el castillo de Almenar, que es donde nació Leonor, ¿no? Porque el castillo de Almenar también fue casa cuartel de la Guardia Civil y de hecho, como digo, pues nació allí, ¿no? Ahora pensamos que es una mansión, ¡ay, qué bonito, qué bucólico, qué romántico! Bueno, si vemos una foto antigua de lo que es el castillo de Almenar, vemos que estaba prácticamente todo en ruinas, lo que ahora son unos cubos muy bien reconstruidos, incluso el propio edificio de la vivienda estaba en muy mal estado. En esa época, en el siglo XIX, la Guardia Civil tenía serios problemas para habitar, para vivir en un sitio, ¿no? La propia experiencia de su padre, de Ceferino, pues es que cambia varias veces de ubicación de la vivienda porque le trasladan de un sitio a otro, y en este caso pues Leonor se tiene que adaptar, pues fijaros, pues a nuevos compañeros, a nuevos sitios, a nuevos vecinos, porque cuando le trasladan a su padre pues va a otra casa cuartel donde ya hay gente viviendo, en fin, todo es nuevo, y durante muchos años, prácticamente hasta los 13 años que fue a Soria, ya cuando su padre se dio de baja en la Guardia Civil, pues su vida había sido eso. El sitio donde permaneció más años fueron 4 años. Entonces, claro, si nos lo planteamos como... Esto seguro que podéis hacer un libro también. Vosotros 2 o más. Claro, tú estás en un sitio 4 años, en otro sitio 1, en otro sitio 3... No sé, ahora mismo se nos antoja un poco problemático, ¿no? Bueno, esa fue la vida de Leonor, ¿no? Pero sobre todo, insisto, en lo que son los edificios. En Ágreda estuvo en el Palacio de los Castejones, pero cuidado, no nos engañemos, no en lo suntuoso del palacio, estuvo en un apartado, una casita en el edificio del palacio, pero que no era lo que tiene que ver con el palacio en mayúsculas, ¿no? Esas curiosidades son de las que voy a hablar yo. Alejandra, en tu caso antes decías que a la hora de investigar vas descubriendo más historias, incluso te darían casi para otro libro. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto? Estoy trabajando en uno, pero sigue siendo muy soriano, pero es muy distinto, es sobre la ermita de San Baudelio. El protagonista sería uno de los pintores de la ermita. He empezado, el mal de estos tiempos es que no tienes tiempo, pero bueno, todavía Ferran se llama el protagonista, está en el Pirineo pintando esas maravillosas, bueno, aprendiendo de los maestros de San Clemente de Taún, y ya pues irá por el Burgo y se quedará en Berlanga, a lo mejor defiende a Alfonso VIII, vamos a verle lo que le apetece y bueno, en ello estoy. Pues estaremos pendientes a ver cuándo nos traes una nueva noticia. En tu caso, Carolina, ¿también estás trabajando en algo nuevo? Sí,
siempre está ahí. Lo que pasa es que hasta que no sale, a mí, yo soy de un mutismo absoluto. Entonces quizá en la tercera edición nos lo Sí. cuentas. En tu caso, Ángel, creo que tienes también una fecha clave en el calendario. Sí, pero no lo sé, porque yo no sé, seguro que a Jesús se le ocurre alguna otra cosa nueva para liarme, en el buen sentido de la palabra. No lo sé, el calzado de Leonor, yo que sé, las camisas. Pues, pero si dice que hay que preparar las camisas de Leonor, pues las preparamos, sin ningún problema. Sí. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Animamos a todo el mundo que nos esté viendo desde casa que participe para disfrutar en persona de estas jornadas, de las ponencias. Muchísimas gracias a los tres. A ti. Muchas Gracias a ti. gracias. Nosotros vamos a continuar nuestro programa conociendo un club de lectura, en este caso de ciencia ficción, fantasía y terror.